Hola, yo soy Alfonso García Vázquez y voy a hablar de mi entrevista argumentativa contestando las tres preguntas que se nos hicieron. La pregunta dice, argumenta en qué consiste el reto del frenado magnético y además explica qué leyes del electromagnetismo se aplican para explicar los distintos fenómenos que ocurren en este mismo reto. Pues para empezar, nuestro reto del frenado magnético está basado en el hecho de que se aprovecha, por así decirlo, de cierta forma, el cómo interactúa el campo magnético con un objeto que sea conductor que tiene una corriente y hace que tenga un frenado sin contacto mecánico. Esto sirve mucho, por ejemplo, para atracciones o juegos, ya que no se tiene que hacer mantenimiento en ese sentido, en el cual no hay fricción o no se tiene que hacer chequeo, ya que es mediante magnetismo. Y pues las leyes que se utilizan principalmente es la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que nos habla sobre cómo el flujo magnético pasa a través de un circuito que induce una fuerza electromotriz en este circuito, que es la FEM. También del movimiento de un conductor a través del campo magnético que va variando la corriente que lleva en sí, conocidas como nuestras corrientes variables que se vieron. También la ley de Lenz, que nos habla de la dirección que puede llevar la corriente inducida en el campo magnético y que se opone al cambio del flujo magnético del que produjo. También tenemos nuestra ley de Biot-Savart, la cual nos habla de cómo se describe nuestro campo magnético generado por una corriente eléctrica. En este caso, como se ve en nuestro código, utilizando la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético que se genera por nuestra espira o por así decirlo nuestro anillo al que va pasando. Todo esto se puede resumir en las ecuaciones de Maxwell que unen o es como un índice donde tenemos todas estas leyes electromagnéticas y cómo funcionan con los campos eléctricos y magnéticos. Ahora, ¿qué se me ocurre proponer para mejorar la eficiencia de los generadores y los motores eléctricos? Pues bueno, hablando en cuestión de mejorar la eficiencia de nuestros generadores y los motores, podemos considerar las propuestas de usar un material de una baja resistencia eléctrica como materiales superconductores que tienen muy baja resistencia para así poder reducir nuestras pérdidas por nuestro calentamiento. Ahora, nuestra pregunta 3 dice, ¿qué método numérico utilizamos o bueno, utilicé para resolver la ecuación diferencial del reto y por qué? Pues el método numérico que utilizamos para resolverlo fue el método Runge-Kutta de orden 4, sí, 4/5 más o menos. Y este fue implementado en MATLAB y en nuestro caso específico de mi equipo, para el código utilizamos la función OD45, ya que de esta forma se ve el código mucho más limpio y el OD45 nos ayuda mucho con el paso adaptativo, lo que ¿qué quiere decir? Hace nuestro ajuste del paso del tiempo automáticamente y así tenemos una mejor precisión y se puede ver mucho mejor en la gráfica lo que se llega a cambiar, por así decirlo. También se utilizó el método Runge-Kutta, ya que se nos explicó que es un método que es muy preciso y que es muy estable para nuestra variedad de ecuaciones, de problemas de ecuaciones y métodos numéricos. Como mencioné, el OD45 es muy fácil de usar y es muy disponible utilizarlo en MATLAB. Es algo que se describe como una función anónima y que pues simplemente nos lo hizo mucho más fácil al momento de hacer el código. A su vez, como que tiene una variabilidad para utilizarse. Lo que quiero decir es que se puede utilizar para términos no lineales, como en este caso fue con nosotros en el frenado magnético, donde nuestra fuerza o sobre cómo reacciona el imán que va cayendo por el anillo depende
de nuestra posición y de la velocidad en la que puede estar yendo, a su vez como por así decirlo, de la masa del imán, de la resistencia que tiene el material que se utilizó. Pues para concluir, eh, pues este código se fue presentado para poder hacer el reto de un frenado magnético utilizando los teoremas y fórmulas que vimos en clase, que fue electromagnetismo, y pues hacer esta simulación, y la utilizamos mi equipo en lo personal utilizando la función de OD45. Y eso es todo. Muchas gracias.